Ministerio Tabernáculo Shekinah presenta un espacio creado para discipular el cuerpo de Cristo, rompiendo paradigmas y generando opinión con el poder del Espíritu Santo. Con ustedes, el pastor Marcelino Canales. ¿Cómo sé que soy un discípulo del Señor? ¿Cuáles deben ser mis aspectos o mis cualidades como discípulo del Señor? Y en esta noche vamos a aprender. En el libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 3. En el libro de Lucas, capítulo 6, versos 12 y 13. Nos dice así la palabra de Dios. En esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre apóstoles. Escúchenme acá, hermanos. Cuando Jesús comienza su ministerio, habían muchos seguidores. Quiero que usted diferencie en estos 3 puntos o 4 puntos. Una cosa es ser oyente y otra cosa es ser discípulo. Cualquiera oye. Usted prende su radio, prende la televisión, usted va a escuchar un mensaje. Usted va a ser un oyente. Entonces, cuando Jesús predicó la palabra del Señor, habían muchos oyentes, muchos que les escuchaban al Señor, pero de esos oyentes pasaron a un nivel más y se convirtieron algunos en creyentes. ¿Qué es un creyente, pastor? Es aquel que cree. ¿Me entiendes? De oyente a creyente. Pero no solamente está ese escalón, hay otro escalón. ¿Cuál será? De creyente pasan a ser discípulos. Ahora, discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor, es uno que se aparece a su maestro. Entonces, en esos tiempos, hermanos, habían muchos oyentes, habían muchos creyentes y pocos discípulos. Y dice que Jesús pasó toda la noche orando y entre sus seguidores escogió: ¿tú sí? ¿Tú sí? Sígueme tú, sígueme tú. Tal vez en ese instante habían muchos seguidores. Pero para poder escoger a sus discípulos, ¿qué actitud tomó nuestro Señor Jesucristo? El de orar toda la noche y preguntarle al Padre quiénes deberían ser los discípulos que más tarde los llamó apóstoles. Entonces, en esta noche vamos a hablar sobre este tema: ¿cómo demuestro que soy un discípulo del Señor? Ahora, ¿qué significa discípulo? En el griego es matetes. Ahí ustedes, si quieren, anote, matetes, que significa un principiante. También significa un aprendiz. También significa un estudiante. También significa un seguidor. Ese es un discípulo. En el griego, matetes es un principiante, es un aprendiz, un alumno, un estudiante y un seguidor. En la Biblia, hermanos, encontramos muchos discípulos. El caso está, por ejemplo, uno que resalta y que todos nos recordamos, de los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
Y no solamente tenía 12, habían 70 también. También tenemos otro caso. Juan el Bautista también tenía sus discípulos. En el libro de Juan capítulo 1, verso 35 al 37, usted puede tal vez ahí un poquito investigar en la palabra y dice, al día siguiente Juan estaba ahí otra vez con 2 de sus discípulos. Juan también tenía discípulos. ¿Quiénes más tenían discípulos? Elías también tenía su discípulo llamado Eliseo, si usted se recordará. Moisés también tenía su discípulo, la cual se llamaba Josué. Tenía su discípulo. También tenía hermanos Samuel. El profeta Samuel también tenía sus discípulos. ¿Quiénes eran? Los profetas. Y así podemos enumerar que en la Biblia habían discípulos. A ver, vamos a ver, ¿qué era un discípulo? Un aprendiz. Un discípulo es aquel que invierte un determinado tiempo para aprender y luego ejecutar más tarde. Es invertir un tiempo en el aprendizaje para que mañana más tarde pueda enseñar. Ejemplo en nuestra vida natural. ¿Cuántos de ustedes se han metido tal vez en un curso de repostería? Usted ha invertido tiempo, ha invertido tal vez conocimiento para que mañana más tarde usted sea un chef. Entonces, hermanos, un discípulo es aquel aprendiz, es un seguidor. ¿Y cuántos son discípulos del Señor? ¿A su nombre? ¿A su nombre? ¿A su nombre? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invertir tiempo para aprender la palabra de Dios y conocer de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso, ¿cómo demuestro que soy un discípulo del Señor? ¿Cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Ahora, ¿qué beneficios tiene un discípulo del Señor? Tal vez hago corrección de esta pregunta. ¿Qué beneficios tenían los discípulos de Jesucristo? Número 1, si usted quiere apuntar, acceso a la enseñanza directa de Jesús. Los discípulos tenían acceso a la enseñanza directa de Jesús. Ese era un beneficio por ser discípulo de Jesucristo. Cuando usted es discípulo, usted va a tener acceso directo a la enseñanza. ¿No se recuerdan de nuestro primer discipulado? Usted tuvo acceso al manual, a la enseñanza. Usted va a tener acceso al siguiente manual que nosotros les vamos a darles cuando usted es discípulo. ¿Qué beneficios más tenía? Participación en la misión de Jesús y autoridad para sanar y expulsar demonios. Ese era el beneficio de los discípulos de Jesús, la cual también es nuestro beneficio ahora. Número 2 era participación en la misión de Jesús y autoridad para sanar y expulsar demonios. ¿Qué beneficio más tenían, pastor, los discípulos? Número 3, intimidad y acceso a la vida cotidiana de Jesús. Un discípulo tiene, hermanos, ese privilegio. Y ese privilegio es intimidad, acercamiento a la vida de Jesús. Un discípulo siempre está en contacto con su maestro, que es nuestro Señor. ¿Mediante qué? Mediante la oración. No cualquiera ora. ¿Por qué oramos todas las mañanas? Porque somos discípulos. El oyente no lo hace, el creyente de vez en cuando, pero el discípulo
tiene que tener una intimidad, un acercamiento a la vida cotidiana de Jesús. Jesús oraba todas las mañanas al Padre. Y Él es nuestro modelo a que nosotros debemos seguir. A su nombre. A su nombre. Ahí, número 4. ¿Qué privilegios tenían estos discípulos del Señor Jesucristo? Número 4. Promesa de ser testigos de Jesús y compartir su mensaje. Un discípulo, hermanos, es testigo de nuestro Señor Jesucristo, de testificar de Jesús y compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el privilegio de ser un discípulo. Un discípulo siempre comparte de Cristo. Un discípulo siempre enseña de Jesús. Número 5. Compañerismo y comunidad entre los discípulos y con Jesús. Un discípulo, hermanos, tiene compañerismo y comunidad entre los discípulos. Usted nunca va a ver a un discípulo estar ofendido con otro hermanito, porque un discípulo sabe que la prioridad es perdonar y no vivir en resentimientos, porque ha invertido tiempo para estudiar en la palabra de Dios. Un oyente sí se puede ofenderse. Un creyente también se ofende, pero un discípulo ya no. Pero pastor, vemos ahí en la Biblia que Pedro y Juan estaban riñendo y le dijeron: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿7 veces 70, Señor? ¿O 7 veces, Señor? No, 70 veces 7. Ya eran enseñados, ya eran instruidos. Entonces, vamos a ver ahora, ¿cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Punto número 1, ahí anote usted. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas capítulo 14, verso 25. Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Número 1, hermanos, ahí pongan: ¿cómo demostramos que somos sus discípulos? Amando más al Señor que sobre todas las cosas. ¿Cómo usted demuestra que eres discípulo de Jesús? Amándole a Él sobre todas las cosas. Y nos da un ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25, nos dice: usted no puede amar más que a Dios a su madre. Usted no puede amar ni a su padre más que a Dios, ni a su esposa, ni a su hijo, ni a su hermano. Porque hay muchos que dicen: pastor, yo no pude venir al culto o al servicio porque estaba lloviendo y dije: no vaya a ser que le resfríe a mi hijo o a mi hija, por eso no vení al servicio del Señor. Entonces, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que mayor es tu hija o tu hijo que Dios. Otro podemos ponerlo en este ejemplo: pastor, no puedo ayunar porque me han programado para poder trabajar el día del ayuno y no voy a poder. Pastor, me estás diciendo y estás diciéndole al Señor que es primero tu trabajo y que después es el Señor. Entonces Dios dice: ¿cómo tú me demuestras que eres mi discípulo? Cuando tú me amas a mí más que a todas las cosas. Y ahí sabré que tú eres mi discípulo. Amén, hermanos.
Si algún amigo viniera a la casa y dijera, ¿sabe, Marcelino, vamos a ir a jugar fútbol? Y yo tengo culto, yo tengo servicio, y es día martes o es día jueves. Estoy entre elegir de servir a Dios o de irme con mis compañeros a jugar fútbol. ¿Usted cuál elegiría? ¿Servir o ir a jugar? A ver, ¿cuál elegiría? Servir, porque ahí tú estás diciendo, para mí Dios es primero y después los restos. Entonces, hermanos, el Señor claramente nos dice, si tú amas a alguien más que a mí, no puedes ser mi discípulo. ¿Cómo tú vas a demostrar que eres un discípulo del Señor? Cuando le amas a Dios sobre todas las cosas. El que no sacrifica, hermanos, el amor que tiene por su familia, no puede ser discípulo del Señor. El que no sacrifica el amor por su trabajo, no puede ser discípulo del Señor. El primer lugar le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. ¿No dice la Biblia? ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Mas este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos. Hay muchos que decimos, Señor, te amo, pero no estamos en los ayunos, no estamos en las vigilias, no estamos en los cultos. ¿Cómo tú puedes decir que le amas y si te quedaste viendo tu partido, tal vez jugaba Perú con Brasil, y te quedaste viendo tu partido y no viniste a servir a Dios? Entonces, de labio honras a Dios, mas tu corazón está lejos. En el año 2003, me recuerdo yo, salía de mi trabajo bien mojadito, de la mina. 6:20 estaba ahí saliendo del socavón. Y el culto comenzaba a las 7 de la noche. Con todo el trabajo del día y con la ropa humedecida y con los botas y los protectores que tenía, corría rápidamente por el cerro. Me quedaban media hora para llegar a la iglesia, pero yo corría porque había ese primer amor en mí. No me interesaba si cenaba, no me interesaba si había tomado lonche, me lavaba rápidamente y era el primero que llegaba a la iglesia. Y la Biblia dice, ¿cómo demostramos que somos discípulos de Jesús? Cuando le amamos a Él sobre todas las cosas. ¿Cuántos han venido sin tomar lonche? ¿Ya tomaron lonche? Yo sí tomé lonche. A veces algunos venimos a la casa de Dios sin cenar, sin tomar lonche, porque para nosotros primero es Dios. ¿Me entiendes? A veces puede venir la visita a la casa, puede venir la familiar a visitarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Hoy es día de servicio, voy a ir a la casa, vamos. Tal vez papá, mamá llegaron a la casa, vamos, no quieren venir. Ya bueno, quédense en la casa, yo voy a servir a Dios, porque eso es lo que van a ver tu familia, tu fidelidad a Dios. Y cuando ven tu fidelidad a Dios y que sirves de todo corazón, ellos van a venir atrás de ti. Ahora, algunos aman más que a Dios, por ejemplo, aman su carro. Hermanos, tu amor tiene que ser primero para Dios. Pero hay algunos que tienen carro, se compran ya su carro, su amor es su carro. No quieren que le rayan, no quieren que lo pinten, no quieren que le miren. ¿Por qué? Porque su amor está sobre el carro.
así no puede ser discípulo de Jesús. Algunos tienen el amor por su trabajo. La Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Pero Dios no dice que debes tener en primer lugar tu trabajo, no dice. La Biblia dice que Dios debe ser primero en tu vida. Algunos aman hijos y hijas más que a Dios. Yo me recuerdo cuando mi hijito tenía los dos primeros años, igual, vamos a la iglesia, vamos al ayuno. Porque entendí cuando leí a Abraham. Abraham amó de sobremanera a su hijo. ¿Cómo no entenderle a Abraham? Durante 100 años esperando un hijo y a los 100 años tiene su hijo. Y cuando nace su hijo, su amor para él, su dedicación para él. ¿Y sabes qué es lo que le pidió Dios a Abraham? Su hijo. Cuando tú amas más que a Dios, Dios no va a ceder su posición. Va a decir, yo no voy a otorgar mi posición a tu hija, ¿Es tu hija o soy yo? Y Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo. Quiero ver a quién amas tú, a tu hijo o a mí. Y Abraham, como era padre de la fe, obedeció a Dios y fue obediente. Y le llevó a su hijo para poder sacrificar. Y entendió Dios que Abraham amaba más a Dios que a su hijo. Y dijo, no lo mates a tu hijo. Ahora sé que tú temes a Dios. Y lo que nos enseña, hermanos, que no podemos sustituir ese primer lugar que le pertenece a Dios con nuestro carro, con nuestro trabajo, con nuestro hijo. No podemos, porque Él no puede competir dentro de nuestro corazón con alguien más. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Ahora escúchame acá. Si nosotros amamos a Dios primero, vamos a poder amar a los demás perfectamente. Cuando tú amas a Dios, Él es amor. De Él vas a absorber amor para poder amar a tu esposa, a tu padre, a tus hijos, a todo lo que tú quieres. Porque Él es amor. ¿Me entiendes? Por eso es que Dios quiere que tú le ames a Él primero para que puedas amar con el verdadero amor que es Dios. Porque si nosotros amamos a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestro hijo, a nuestra casa, a nuestro carro, sin conocer el amor de Dios, muchas veces vamos a amar equivocadamente. ¿Me entiendes? Pero cuando amamos a Dios, vamos a amar de una manera correctamente. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y note el verso 38. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo le parece, hermano? Dios dice, ama primero a Dios y después ama a tu prójimo. Como te decía de antes, cuando conoces el amor de Dios, vas a poder amar con un amor sano. Porque el mandato es primero amarás a Dios y después amarás a tu prójimo. ¿Me entiendes? No está diciendo que tú aborrezcas a tu padre, no está diciendo que aborrezcas a tu hijo, a tu hermana. No, Dios dice, ámame primero a mí y una vez que me amas a mí, te voy a hacerte conocer el amor puro y vas a ir y amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu prójimo, porque me conoces. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Y no solo tenemos que sacrificar el amor por nuestra familia, sino por nosotros mismos. Hay algunos que aman, ¿sabes cómo les digo a ellos?
yo pasé, hermano. Yo era muy vanidoso sobre mi vida, hasta que Dios trató con mi carácter. Todos aquellos que no quieren que les hablen mal de ustedes, prepárense. Dios va a poner gente que les va a tender en el suelo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que tratar contigo. Porque hay muchos que tienen el ego sobreelevado y Dios va a tratar con ustedes. ¿Me entiendes? Porque está diciendo en esta palabra, el que ama padre y madre más que a mí, y el que ama su propia vida, la perderá. Mira lo que dice en el libro de Mateo capítulo 26, 69. Mateo capítulo 26, verso 69. Acá tenemos un ejemplo de un hombre que se amaba más a él que a Dios. Mira, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. El 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí andaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Quién era Pedro? Que tenía miedo de morir. Dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígueme. Muchos de los siervos de Dios mueren a sus sueños, mueren a sus planes, mueren a sus proyectos. ¿Sabes por qué? Porque el proyecto de Dios es más maravilloso que tu proyecto. ¿Me entiendes? No es que Dios te quiera arruinarte, no es que Dios te quiera ver desgraciado, no es que Dios te quiere ver en el suelo. Dios te dice, si tú quieres ser mi discípulo, no tienes que tener en primer lugar a tu madre y a tu padre. No tienes que tener en primer lugar a tu hermano, a tu hijo, a tu hija. Tu trabajo, tu negocio, no tiene que ser primero en tu corazón. Y tampoco tu propia vida. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace entender Pedro? Pedro, cuando le dijeron, tú también eres un discípulo de Jesús, dijo, no soy discípulo de Jesús. Al siguiente ya cuando le dijeron, Pedro, también te vimos caminar con Jesús, empezó a jurar y a decir, yo no soy, te lo juro. Cuando le dijeron a la tercera vez, dijo, con palabras de maldición y con juramentos. Y dijo, no. ¿Por qué negó a Jesús? Porque tenía miedo a morir. ¿Me entiendes? Pastor, si entro en el evangelio. Pastor, si me disipulo. Pastor, si me mandan a una obra, ¿qué va a ser de mí? ¿De qué voy a vivir? ¿De qué van a vivir mis hijos? Dice, las aves no tienen graneros, no tienen chacras, pero el Dios Todopoderoso los mantiene. Tus planes no son como los planes de Dios. Tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Tus pensamientos y tus planes son este tamaño, pero los planes de Dios son grandes. Te cuento eso, hermanos. En el año 2008, 2009, 2008, yo decía, quisiera 2,000 soles.
y yo tuviera 2,000 soles, me caso y con esos 2,000 soles hago negocio y voy a ser feliz. Ese era el plan de Marcelino, hacer un negocio. Pero los planes de Dios eran otros. Los planes de Dios eran maravillosos que yo no lo entendía y por la cual hoy usted está sentado aquí. Pero si yo hubiera optado por mis planes, hoy no estarías escuchando este mensaje. No sería bendición para mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque hubiera dicho, ¿qué será de mí? Mejor voy a ir a trabajarme, mejor voy a hacer esto en mi propio proyecto. Pero cuando le dije al Señor, haz de mí como tú quieras, Señor. Yo quiero tus planes, no mis planes. Renuncio a mis planes, renuncio a mi proyecto y yo quiero tu proyecto. Hoy ves, este es el proyecto de Dios que estamos iniciando, que estamos yendo para adelante. Estamos siendo de bendición por la televisión, por la radio. Estamos siendo de bendición para mucha gente, porque son los planes y los proyectos de Dios. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Tu amor tiene que ser primero para Dios. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Dios? Ahí tienes. Amando más al Señor que sobre todas las cosas. ¿Me entiendes? Usted a veces se aferra a su casita. Pastor, no me lo toques mi casita. Dios tiene planes mejores para ti. Usted se aferra al estudio. Pastor, mi carrera estoy estudiando, pastor. Dios tiene mejores planes para ti. Dios tiene mejores proyectos para ti, hermano. Eso yo quiero que usted entienda. Es que, pastor, si yo no me quedo en sobretiempo me van a despedirme. Pastor, si yo no me quedo horas extras me van a despedirme. Por eso no vengo a la iglesia. Dile al Señor: Señor, mi amor es para ti y no voy a faltar a la iglesia. No voy a faltar de congregar. Voy a congregar. No me importa si me despiden. Yo voy a ir a la casa tuyo. Cuando tú pones en primer lugar a Dios, Dios te va a promoverte otro trabajo. Te lo habla alguien que ha pasado esas experiencias. Un día yo, con mi esposa ahí ya casados, una empresa, me iban a pagar algo de 4,000 soles. Yo renuncié en la puerta del trabajo para irme a pastorear a Moquegua. Yo dije, gracias por la invitación del trabajo. Y había un joven ahí que necesitaba trabajar. Le dije, ¿quieres trabajar? Le dije, entra en mi lugar, ve. Porque yo renuncio. Me voy a ir a hacer la obra de Dios. Me voy a ir a hacer la obra de Dios, predicar la palabra de Dios. Puse en primer lugar a Dios, no los 4,000, sino de irme a hacer la obra de Dios. Hoy me encuentro a ustedes predicando de la palabra de Dios, hablando del Señor. Usted tiene que poner a Dios en primer lugar. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Así tú tienes que demostrar como discípulo del Señor, amando a Dios en primer lugar. Si viene un jovencito y no es cristiano y te enamora y tú caes como palomita al nido, ¿cómo debe ser tu actitud? Primero es Dios. Primero es Dios, porque cuando tú le sirves primero a Dios, Dios te va a darte la mejor o el mejor compañero de vida. Pero si tú eliges por tu propio deseo carnal, vas a llorar, vas a sufrir. Entonces demos primer lugar a Dios. Punto número 2. ¿Cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Punto número 2. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. En el libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Dice así la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Número 2,
¿Cómo demostramos que nosotros somos discípulos? Amándonos unos a otros, amando a tu prójimo. Si tú dices eres discípulo de Jesús, debes amar a tu hermano, a tu prójimo. Y no solamente a los que te caen bien. Qué bonito es amar a los que te caen bien, aquellos que te traen quequito, gaseosita, aquellos que te invitan al desayuno, el almuerzo, aquellos que te regalan tal vez una prenda, aquellos que pagan tal vez tu pasaje. Qué bonito es amar a aquellas personas. Pero ¿quiénes son nuestros prójimos? Todos los que nos rodean. Y muchos los que nos rodean nos critican. Muchos los que están a nuestro lado a veces, hermanos, no son buenos con nosotros, pero Dios dice, amémoslos. Amémonos unos a otros. Entonces, hermanos, ¿cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Amándonos unos a otros, amando a tu prójimo. Entonces, ¿cómo las personas van a conocer que somos discípulos de Jesús? Cuando hay un amor mutuo, cuando hay un amor recíproco entre nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nos amemos unos a otros, porque Él es amor. Porque el amor cubre multitudes de pecados. Escúchame, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 13, verso 13, dice así: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En otra versión te lo voy a leer, o te voy a leer otro versículo. En 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, hospedándonos los unos a los otros sin murmuraciones. Escúcheme, escúcheme. El amor, hermanos, cubrirá multitudes de pecado. ¿Y cómo amamos? Nos da un ejemplo la Biblia. En 1 Pedro capítulo 4, verso 8, al final dice, en el verso 9 dice, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. ¿Cómo se ama a tu prójimo? Tal vez sirviéndole un plato de comida, tal vez pagándole el pasaje del taxi, tal vez hospedándole y sin murmuración. ¿Por qué el Señor quiere que nos amemos unos a otros? Porque Él es amor. Él es amor. Él no es odio. Él no es egoísta. Él es amor. Por eso dentro de las iglesias, ¿qué debe abundar? Amor, misericordia. No nos podemos estar señalando, juzgándonos, ni odiándonos. ¿Cuántos aman el cuerpo de Cristo? ¿Usted ama el cuerpo de Cristo? Ame a su hermano, porque es el cuerpo de Cristo. Ama a su hermana, es el cuerpo de Cristo. Somos el miembro y cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Debemos amarnos, debemos respetarnos, debemos querernos. ¿Cómo demostramos que somos discípulos? ¿Y cómo la gente dirán, esos son discípulos de Jesús? Cuando hay amor mutuo, cuando hay un amor fraternal, lo uno con el otro. Y no solamente entre nosotros, sino entre la sociedad también. Amén, hermanos. Nuestro Señor nos pide que nos amemos unos a otros, porque Él nos ha dado el ejemplo. Él nos manda que nos amemos los unos a los otros y que amemos a toda persona. Usted lee los 4 evangelios
en alguna oportunidad Jesús odió a alguien? ¿Maltrató a alguien con el mandamiento? Usted habrá visto a Jesús diciéndole, ¿sabes qué, mujer adúltera? Ahorita te me vas al infierno. Has incumplido un mandamiento, no adulterarás, te vas al infierno, desgraciada. ¿Habrá dicho así Jesús? A Zaqueo que robaba, habrá dicho, escrito está en la palabra de mi Señor, ningún ladrón entrará en el reino del Señor. Ven acá, Zaqueo, ven, te me vas al infierno. ¿Habrá dicho Jesús de esa manera? Yo no vine a condenar, dijo el Señor, porque nos demostró amor, porque Él es misericordioso, Él es bondadoso. Y Lamentaciones dice, cada día es nueva su misericordia. Y a veces cada día nosotros fallamos, pero Él, su misericordia muestra cada día. Hay perdón en la cruz del Cristo. Cada día en el trono de Dios hay gracia para nosotros. Por eso dice, acerquémonos al trono de la gracia confiadamente, que encontraremos socorro, ayuda de Dios. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Y Jesús nos demostró el amor puro y santo, ese amor ágape. En Romanos capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor puro y verdadero. A pesar que nosotros éramos transgresores de la ley, a pesar que éramos fallibles delante de Dios, Jesucristo murió por nosotros sabiendo la condición que éramos. Eso es un amor puro. Ahora quiero hacer un ejemplo con usted. Imaginemos, todos somos solteros acá y nos vamos a casar mañana. Ya tenemos nuestra novia, nuestro novio, y mañana es nuestro matrimonio. Hoy te enteras que ese novio o esa novia tuvo un pasado oscuro, que te estaba jugando sucio, y no eras la única, no eras el único. Te enteraste que eras el segundo. ¿Te casarías? ¿Nos casaríamos? Usted, hermano, revienta y dice, ¿cómo? En vez de decirle mi amor, usted le dice, desgraciado, me has engañado todos estos tiempos, me has hecho invitar a mi familia, me has seducido, no quiero saber nada contigo. Le cortaste en una. Pero Dios dice, a pesar que Él sabía que tú y yo éramos pecadores, Él murió por ti. Porque su amor no es condicional. Su amor, hermanos, es un amor sacrificial. Que Él primero te amó. Muchos dicen, yo amo a Dios. No, usted no le ama a Dios. Él te amó a ti primero. Por eso es lo que tú le amas a Él. Cuando usted ve la película de Pasión de Cristo, cuando Él derramó la sangre, cuando Él recibió los azotes, cuando a Él le clavaron la corona de espina, fue por amor a ti. Cuando le hicieron hueco sus manos con los clavos, fue por amor a ti. Entonces, ¿cómo demostramos, hermanos, que somos discípulos de Jesús? Cuando nos amamos unos a otros. Y ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Número 3. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Jesús? Número 1, amándole a Dios. Número 2, amándonos unos a otros. Número 3, en el libro de Juan capítulo 8, verso 31. Libro de Juan capítulo 8, verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Número 3, ahí ponga, ¿cómo demostramos que nosotros
somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo si permanecemos en su palabra. ¿Me entiendes? Si permanecemos en su palabra, somos discípulos de Jesús. Y acá quiero aclarar muchas cosas. Un verdadero hijo de Dios es aquel que camina de acuerdo a la palabra. Es aquel que la viva la palabra. Y quiero ir a un texto muy maravilloso. Sé que en estas lecciones lo vamos a tratar bastante, este versículo. En el libro de Esdras, yo quiero que usted me acompañe. En el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en la versión 60 y lo voy a leer en otras versiones más para que usted pueda entender. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Note esto. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y sus mandamientos. Escúchame, hermanos. Voy a leerlo en otra versión más, la Nueva Versión Internacional 2015. Dice así: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Más claro y más detallado. Esdras, hermanos, lo que hacía con la palabra es estudiarlo para luego practicarlo y después de practicar, enseñar. Entonces lo que nos está diciendo acá, ¿qué es lo que nos está diciendo en esto? Nos está diciendo, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, como hijos del Señor, tenemos que permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si somos realmente discípulos del Señor. Ahora, permanecer es quedarse ahí, habitar, permanecer en realmente que yo hago de la palabra del Señor un estilo de vida. Hermanos, ¿qué debemos hacer de la palabra de Dios? Un estilo de vida. Si la palabra de Dios nos dice perdona, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Si la palabra de Dios nos dice ama a tu prójimo, ¿qué debes hacer? Amar a tu prójimo. Tenemos que hacer de la palabra de Dios un estilo de vida. Permanecer, hermanos, es habitar. Hay muchos que no permanecen. Algunos son viajeros. Algunos son turistas. Llegan, se van. Llegan, se van. Por eso es que no permanecen en una congregación. Están yendo de congregación en congregación. ¿Por qué? Porque no permanecen. Si no son como el saltamonte, que van, que van, que van. Pero la Biblia dice, si permaneces en mi palabra, vosotros sois verdaderamente mis discípulos. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Porque nos convertimos en una práctica o nos volvemos en unos seres que practican la palabra de Dios, como Esdras. Esdras leía la palabra, lo estudiaba, lo practicaba en su vida
y después enseñaban. ¿Usted ha escuchado alguna vez que dijeron de esta manera? Algún predicador, a un hermano, a un líder: yo predico lo que yo vivo, lo que no vivo no lo predico. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Yo lo he escuchado muchas veces. Yo predico lo que vivo, lo que no he vivido no lo predico. Pero ¿cómo lo vas a predicar lo que has vivido? Cuando lo estudias. Porque si no estudias, desconoces muchas cosas. Y cuando estudias, te vas a dar cuenta que estabas aún usted o aún yo en el error. Y cuando una vez hemos estudiado decimos: no, estaba haciendo mal. Y empiezas a poner en práctica. Y cuando la gente te dice: oye, te veo que has cambiado en tu manera de ser, en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte, es que yo estudié que esas actitudes que antes yo hacía era malo, ahora me di cuenta que era diferente lo que el Señor decía. Lo viviste, ahora lo enseñas. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, Santiago nos da un jalón de oídos para que se abra nuestro oído espiritual y nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermanos, cuando usted escucha esta enseñanza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerlo en práctica. ¿Cómo sabemos que somos discípulos del Señor? Cuando amamos más al Señor que sobre todas las cosas. ¿Cómo somos discípulos del Señor? ¿Cómo sabemos que somos discípulos del Señor? Cuando amamos a nuestro prójimo. ¿Cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Cuando permanecemos en su palabra. Y no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Cuando somos discípulos del Señor, ya no vivimos a nuestra manera, sino vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Acá óiganme, escúchenme y discúlpenme que les diga de esta manera. A algunas personas has escuchado decir a esta manera: pastor, déjame servir a mi manera. Yo siento servir de esta manera. ¿Y sabes qué es lo que te voy a decir? No es a tu manera, hermano, es a la manera de la palabra de Dios. Por eso yo siempre les recargo y les digo: no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. ¿Dónde dice ese pastor? Hebreos 10:25. Léalo. No es el querer del pastor, no es el deseo del pastor que tú no faltes, sino es el mandato de Dios. De esa manera tú tienes que vivir como un hijo de Dios. ¿Me entiendes? No es a tu manera, no es a la manera del pastor Marcelino, no es a la manera de la pastora Diana, es a la manera de la palabra de Dios que tenemos que vivir. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Cómo sabemos que somos discípulos de Jesús? Cuando permanecemos en su palabra. Decía la Biblia, no me recuerdo el texto bíblico: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen caso lo que yo les digo? Es algo ilógico. Tú no le puedes decir: mi Señor, mi Dios, mi papito, mi Señor. Y el Señor te dice: congrégate. Y tú no haces caso. ¿Cómo le puedes decir Señor si no haces caso a lo que Él dice? Porque si ustedes dicen que yo soy Señor, deberían hacer caso a lo que dice mi palabra. Ahí sí tendría razón cuando tú le dices Señor. Permanezcamos en la palabra del Señor. Amén, hermanos. En Lucas capítulo 6, 46 y 47 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Vuelvo a leerlos, porque parece que les agarró de sorpresa este versículo. Mira, escúchalo. Deténgate un momento, deja de pensar lo que dejaste en la casa y escucha esto. Dice:
¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. El verso 48 dice, se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azote aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla temblar porque estaba bien construida. ¿Cuándo es una persona o cómo es una persona que escucha y obedece a Dios? Dice, yo te compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Si usted es discípulo del Señor y hace la palabra de Dios en su vida, usted es un varón, una mujer que edifica su casa sobre la roca, que está bien cimentado y que nadie le va a mover. Aunque venga prueba, aunque venga lucha, aunque venga dificultad, usted será inmovible. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermano. Número 4. En el libro de Juan capítulo 15, verso 8. ¿Cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Dice así la palabra de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Número 4. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Demostramos que somos sus discípulos cuando llevamos muchos frutos. ¿Y qué frutos, pastor? No vaya ahí a estar un hermano, me diga, pastor, para mañana te traigo manzana, piña, naranja, plátano, tangelo. De esos frutos no. Ahorita vamos a ver qué frutos. Cuando un discípulo es fructífero, es discípulo del Señor. Ahora vamos a ver, número 1 ahí, ¿cómo somos fructíferos como discípulos? Número 1, dar frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, dice así, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En tu vida hay amor, hay fe, hay paciencia, hay gozo, hay paz, hay bondad. Esos son frutos que adornan a un discípulo. Algunos son impacientes. Pastor, córtalo ya ahí. Ya es hora. Por favor, impacientes. A veces oran al Señor, le dicen, Señor, te pido, Dios mío, Señor, que me contestes para mañana, por favor, si no, me vuelvo al mundo. Impacientes. Algunos no tienen amor por sus prójimos. Ven en la calle que piden limosna y a veces nos hacemos de la vista gorda. ¿Por qué no trabaja? Pues no es mi problema. Un cristiano, un discípulo verdadero, es como el buen samaritano. En lo que puede, ayuda a su prójimo. A su nombre, a su nombre. Esos son frutos fructíferos que tú estás dando resultado. ¿Por qué? Porque has hecho de la palabra de Dios un estilo de vida. ¿Me entiendes? Cuando hay palabra en ti, vas a dar muchos frutos. Vas a dar amor, vas a dar paciencia, vas a vivir en paz, vas a vivir en gozo. Escúcheme, todos aquellos que se quejan de Dios, de lo que estén pasando, dejo bien claro esto lo que voy a decir.
Si usted se queja de lo que estás pasando y dice, ¿por qué a mí Dios? Déjame decirte, 2 o 3 años seguirás viviendo en la misma situación. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel se quejó, murmuró contra Dios. ¿Y cuántos años estaban en el desierto? 40. Por el simple hecho de quejarse, de murmurar contra Dios. Mi recomendación es que si tú estás pasando pruebas, necesidades, estés pasando cualquier circunstancia, no digas, ¿por qué a mí? Diga, Señor, gracias. No lo entiendo, pero gracias. Cuando tú le das gracias en todo tiempo, ese es agradable delante de Dios y favorable. Y rápido Dios te va a sacar de ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Me peleé con mi esposa, con mi esposo. Gracias, papá. Muchas gracias. Dios te va a sacar inmediatamente. Señor, gracias porque no tengo dinero. Gracias, Señor, porque no tengo trabajo. Gracias, Señor, porque esto me está pasando. Dios va a decir, ahí hay una hija de fe. Porque dar gracias es decirle a Dios anticipadamente de lo que Él va a hacer. ¿Me entiendes? Pero queja, ¿qué es? Imagínate que tu hijo venga y te dice, papá, me pusiste en ese colegio, oh, qué aburrido, no voy a ir a estudiar. Oh, papá, ¿por qué me pusiste? ¿Qué dices? Es un hijo malcriado. Le puse en el colegio y este todavía me viene alegando, este me viene todavía reclamando que se quede ahí para que aprenda. No le voy a poner en el colegio que quiera. Pero si un hijo viniese y te dice, gracias, papito, por ponerme en esa escuela, muchas gracias, papá. Y tú dices, aún por lo pequeño que le he dado me agradece, es un hijo agradecido. No, hijo, discúlpame, creo que me equivoqué. Te voy a pasar a otro colegio, porque veo tu actitud, tu formación, y eso me alegra. Dios es así, hermanos. Si usted se queja y queja, Dios no le va a ayudar. Tenemos en la Biblia muchos ejemplos. Pero el más grande ejemplo es el pueblo de Israel, 40 años por quejarse. En Egipto comíamos peces, en Egipto comíamos cebolla, comíamos carne, ni carne comían. Pero se quejaron. Y Dios los tuvo por 40 años. Dios lo tuvo ahí por 40 años para que aprendieran a dar gracias a Dios. A su nombre. A su nombre. Dale fuerte palmas al Señor, hermanos. Quiero resumir esta enseñanza. ¿Cómo demuestras que tú eres discípulo del Señor? Amando a Dios. Tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, ¿merece el primer lugar en tu corazón? No. ¿Quién debe estar primero en tu corazón? Dios. Pastor, mi trabajo tampoco. Tu casa menos, tu carro menos. Dios tiene que ser el primer lugar. Y cuando Dios es primer lugar, dice, busca a Dios primeramente y todo vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Número 2, ¿cómo demostramos que somos discípulos de Jesucristo? Amándonos unos a otros. No solamente a los que nos caen bien, no solamente a los que nos invitan a comer, a todos por igual. Por eso un pastor no tiene preferidos dentro de la iglesia, hermanos. Un pastor ama con el amor de una madre a todos por igual. Amén, hermanos. ¿Tenemos que amarnos unos a otros o no? Tú dices ser discípulo de Jesús, ama a tu prójimo, ama a tu hermana, ama a tu hermano. Número 3, ¿cómo demostramos que somos discípulos? Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Y nuestra vida tiene que ser un estilo de vida de acuerdo a la palabra. No tenemos que vivir a nuestra manera, sino basado a la palabra. Si la palabra nos dice que tenemos que ayunar, tenemos que ayunar. Si la palabra de Dios nos dice no guardar rencor, no debemos guardar rencor.
porque tenemos por estilo de vida la palabra de Dios. Y número 4, ¿cómo demostramos que somos discípulos del Señor? Llevando frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de humildad. ¿Somos humildes? A veces somos humildes como discípulos. Sabemos reconocer, humildad es saber reconocer el error. Pastor, quiero venir contra ti. Primeramente ya fui con Dios, pero también quiero venir contra ti, pastor. El día de ayer me tiré 2 cervezas, pastor. Fallé. Es humildad de reconocer el error. Pastor, a mi esposa le pegué, pastor. Pastor, esto hice. Pastor, esto hice. Es reconocer. Lo que Dios quiere es fruto. ¿Y qué es fruto, hermanos? Nuestra misma actitud. Por ejemplo, podemos encontrar a Pérez. Imagínate, el Pérez viene a la iglesia, hermanos, hablando groserías, con su arete. Usted no le va a juzgar. Pero ¿cuándo sabemos que ese Pérez cambió? Cuando un día dejó de venir con arete y cuando ya no habla groserías. Esos son frutos que él está llevando. Y nosotros diremos, ese Pérez que antes venía con su aretito, con su cadenita en el cuello y hablando groserías, diremos, el Espíritu Santo lo cambió. El Espíritu Santo lo transformó. Ahora vemos frutos de arrepentimiento, frutos de cambio, frutos de transformación. Ahora sí es un seguidor de Cristo. ¿Entiendes? Tenemos que demostrar frutos, hermanos. No al pastor, no a un líder. A Dios demuéstrale nuestros frutos. Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor.